Gaby, todo, gracias. Una pregunta. Bueno, yo soy Gabriela, estoy en la industria de videojuegos desde el 2019 más o menos, 2018-2019. Estuve en varios proyectos, ahora estoy haciendo diseño UX UI en Dedalord, pero bueno, he trabajado en proyectos de todo tipo y bueno, vamos a hacer una charla introductoria de arte. Es más que nada para la gente que no sabe cómo es el flujo de trabajo dentro de los videojuegos. No les voy a enseñar a dibujar ni nada, pero bueno, vamos a ver muchos ejemplos y cómo se hacen las cosas, cómo funcionan. Bueno, todo surge de una idea. Dentro de lo que es videojuegos, si no tenés videojuegos no tenés nada que hacer, digamos. Entonces, la idea suele salir la idea del juego, si es una jam, por ejemplo, se idea entre todo un grupo, o si estás trabajando para una empresa, puede venir desde game design, desde narrativa, desde producción, lo que sea. Es como que te llega una idea, y esta idea va a empezar tu proceso. Dependiendo de la idea, dependiendo del juego, es cómo vos vas a aplicar el arte que hagas. Entonces, no es lo mismo hacer una aventura gráfica cyberpunk que hacer un roguelike de fantasía. Entonces, todas esas cosas van cambiando cómo vos podés pensar las ideas. Ahí puse unos ejemplos. Bueno, una vez que ya sabes, por ejemplo, qué ambientación y qué género va a ser el juego, tenés que pensar en cuántas cosas vas a tener que manejar, cuántas cosas vas a tener que hacer. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un video donde se ven distintos segmentos de un videojuego. Este es el Hollow Knight, no está escrito, pero bueno. Si quieren pueden ir diciéndome como qué cosas ven acá que probablemente tengan que hacer, cuáles son los componentes visuales que ven. Enemigos, NPCs. ¿Qué? El escenario, o sea, el fondo. Escenario, fondo, las plataformas, sí. Repito por el micrófono, por eso, más que nada. Tenemos partículas, efectos visuales, iluminación, animaciones. Bueno, acá puse varias respuestas. También tenemos ítems, tenemos UI, iluminación, todo lo demás ya está. Así que bueno, nada, tenemos muchas cosas en las que pensar. Y todo eso tiene que coexistir dentro del mismo universo. Todo tiene que parecer que es de lo mismo, todo tiene que tener un sentido. Entonces, bueno, de ahí cuando ya sabes todas las cosas que tenés que hacer, tenés que pensar qué conviene para mi juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenés dentro de lo que es 2D, tenés arte pixel art, tenés mapa de bits, tenés vectores, y todas esas cosas son más que nada visuales, pero bueno, son como tres maneras de encarar cómo hacer las cosas. Podés hacer que, por ejemplo, que el mapa de bits parezca vectorial y podés hacer que lo vectorial parezca mapa de bits, pero bueno, es más o menos cómo manejarte, también cambian las aplicaciones. Entonces, bueno, nada, voy a dar algunos ejemplos de distintos juegos, más que nada para que sepan que dentro de un mismo estilo puede cambiar completamente el cómo se ve. Por ejemplo, dentro del pixel art quizás pensamos en personajes como Mario Bros. Y pensamos en cosas simples, pero al mismo tiempo tenés el Eastward, que es súper complejo, que si lo ves de lejos ni parece pixel art, pero sí lo es. Después tenés cosas mucho más sencillas, que aún así son nuevas, como el Boba Is You. Bueno, esperen, volvamos atrás un paso. La diferencia entre pixel art vectorial y mapa de bits. El pixel art maneja resoluciones muy pequeñas, o sea que un píxel se ve muy grande, que a diferencia de en un mapa de bits donde tenés miles de píxeles y un píxel no se nota. Entonces, en este caso, se ve más o menos cómo se hace el pixel art. Vas haciendo básicamente como cuadradito por cuadradito, píxel por píxel.
Dentro de lo que es mapa de bits sería más como pintar con pintura tradicional, con Photoshop, por ejemplo. Y en este caso se manejan resoluciones más grandes. Y bueno, dentro de lo que es vectorial, debería usar la otra mano, en lo que es vectorial se usan vectores que en realidad, más que nada, dentro de las aplicaciones, o sea, dentro de los motores gráficos, que después voy a explicar un poco qué es eso, como que no importa porque vos todo lo exportás como imagen, pero sí cambia el proceso, cómo se hace, las aplicaciones que usás. Y bueno, lo que tienen los vectores es que en vez de pintar píxel por píxel, vos marcás como anchors, no me acuerdo cómo se dice en castellano, bueno, los vectores. Sí, algo así. Vas marcando los vectores y se va haciendo un cálculo entre las líneas. O sea, cada uno de estos tiene su propia información, entonces vos por más que lo agrande siempre se va a ver igual. Más o menos, para que tengan una idea, sí, ¿no sabían? Entonces, bueno, dentro de lo que es pixel art tenemos esto, que ya lo habíamos hablado. Dentro de lo que es vectorial tenemos cosas más simples, más complejas. En general suele ser bastante flat el estilo, pero no es necesario, no es obligatorio. Acá los ejemplos son el Pikuniku, el Night in the Woods y Move or Die dentro de lo que es diseño de personajes. Dentro de lo que es mapa de bits se suelen hacer cosas más detalladas. Entonces tenemos el Braid, que parece básicamente pintado con pintura, o sea, como si fuera con óleos. Después tenemos el gris, que a pesar de que es muy sencillo, se renota que tiene un montón de detalles, quizás no en esta imagen en este momento, pero sí tienen un montón de detalles. Recomiendo mucho este juego, es muy bonito. Y bueno, los personajes también suelen ser mucho más detallados, tienen manchas en la ropa, como cosas que por ahí no veíamos en el estilo vectorial. Acá preguntan, ¿los vectores serían formas geométricas? Los vectores son esos puntitos, que en realidad lo que tiene es que vos, en vez de dibujar como si fuera con un pincel, o sea, puedes dibujar como si fuera con un pincel, se van marcando esos puntitos que aparecen ahí y vos esos puntitos los podés modificar. Entonces, en realidad, vos podés hacer esta misma forma con vectores, solo que en realidad lo que más cambia es el modo de hacerlo. Y acá se trabaja con lo que se llaman curvas también, que es como que vos vas modificando cada puntito por separado, no píxel por píxel. No se trabaja con píxeles, se trabaja con vectores, que son los puntitos. Ahí quedó más claro. Hagan así. Supongo. No sé. Bueno. No escriben tan rápido. Quería saber si lo que define cómo generar la imagen, o sea, el mapa de bits sobre todo, depende de la tecnología que vayan a usar en el juego o si es una decisión estética. Una mezcla, o sea, la parte estética, digamos, es la más fuerte, pero también dependiendo del tipo de juego. Si es un juego de celular no es lo mismo que si es un juego de Play, por ejemplo, entonces los recursos son distintos y cambia cómo querés hacerlo, pero más que nada primero se piensa en qué es lo que vos querés contar, digamos. Y bueno, dentro de lo que es 3D tenés lo que sería más como el 3D, como si fuera modelado o esculpido, o si no, bueno, ese no está funcionando, ¿sí? Pero bueno, este era de voxel, que en realidad el voxel sería como un pixel art tridimensional. Vos vas componiendo con cubos en vez de modificar un cubo. Como Minecraft. Como Minecraft. Minecraft es voxel. Bueno, justamente, dentro de lo que es voxel igual no es obligatorio como usar solamente cubos. Acá en Minecraft se ven como que se usan, por ejemplo, para el pasto se usan otras cosas, pero bueno, en general tenés distintos niveles de detalle también en las texturas, que son como el dibujito dentro del modelado, y también se pueden crear como ambientes muy distintos dentro de lo que es el voxel. Y después, en lo que es 3D, hay también un rango muy amplio de lo que se puede hacer. Por ahí pensamos siempre en juegos AAA súper complejos, pero también hay cosas más sencillas, tenés cosas que usan mucho menos polígonos, tenés cosas que estéticamente eligen verse así, como el Superhot.
Y bueno, todas estas son también, como decía antes, en el caso del 3D también tiene mucho que ver con los recursos que tengas, porque en un celular va a ser muy difícil correr algo 3D así, aparte que también si la pantalla es pequeña probablemente los detalles ni los notes, y quizás te conviene hacer algo así o algo intermedio, o dependiendo el juego. Y bueno, después también hay cosas experimentales, que en realidad terminan siendo imágenes igual, pero acá puse algunos ejemplos. El Unedited Moves está todo hecho como si fuera con collage, o sea, como que todo está compuesto con collage y eso se sacan fotos de eso, se escanea y se trabaja con eso. Y después el Harold Hollywood está hecho en stop motion. Así que bueno, ahí tenés algunos ejemplos de cosas experimentales, también hay algunos que son con fotos. Por ahí esto sirve un montón para las jams cuando quizás no tenés los recursos para hacer todas las cosas que quisieras. Entonces, no sé, grabarte haciendo así quizás sea mejor que animar esto. Entonces, bueno, está bueno tenerlo en cuenta, especialmente para una jam. Creo que en la del 2020 hicieron un juego plataformero así con los edificios del Parque TIC y alguien de ellos corriendo y haciendo cosas. Excelente. Bueno, ahora que ya sabemos más o menos qué tipo de arte vamos a hacer, tenemos que pensar en las vistas. O bueno, lo puedes pensar antes, todo lo vas pensando más o menos en paralelo. Pero bueno, en la vista vos puedes elegir si es primera persona, si es tercera persona, depende mucho del juego. Hay terceras personas que siguen al personaje, hay tercera persona que se queda arriba, por ejemplo, el LOL, no sé, que es como, sí, sigue el personaje. Habían ejemplos buenos. Juegos que están o sea, tenéis muchas vistas diferentes, todo dentro de lo que es 3D. Y dentro de lo que, bueno, en el 3D también puede ser vista de frente, por ejemplo, el Ori and the Blind Forest, pero bueno, también tenés como estas otras vistas que también hay que tenerlo en cuenta para cuando hagas todas las imágenes que tenés que hacer, que serían, no sé, los componentes que habíamos visto antes, los personajes tienen que corresponder a esto, las plantas, los fondos, los edificios. Entonces, bueno, acá puse estos que parece que son, quizás hasta hay algunos que no se usan mucho, pero bueno, es muy importante tenerlo en cuenta. Después, la vez pasada como que me quedé con ganas de hablar de paletas de colores, así que más o menos ahora puse un poco que, bueno, cuando elegimos los colores tenemos que pensar en el ambiente que se quiere generar. No es lo mismo usar naranjas para un cielo que usar un rojo, que por ahí suena más a, no sé, un incendio. Se van generando muchos ambientes dependiendo de los colores que uses. Pero no solo hay que tener eso en cuenta, sino que también afecta la jugabilidad de los colores que uses. Entonces, por ejemplo, acá te das cuenta que esta parte y esta parte que no se puede caminar son más oscuras que las plataformas donde sí podés caminar. Y esto se usa muchísimo dentro de lo que es composición, que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, ¿qué tenés que tener en cuenta? ¿Qué puedes hacer para elegir los colores? Podés tener en cuenta, si ya como estás más avanzada en el tema de los colores, puedes elegir según esto, pero nada, básicamente tenés que tener en cuenta que por más que elijas una paleta así, no significa que todos los colores se tengan que ver así, sino que tenés más modulación dentro de los colores. Puede ser un rojo más clarito, un azul más fuerte y un amarillo más gris, por ejemplo. Y también esto se puede usar no solo para tener una paleta en general, sino dentro de un personaje. Quizás querés que el personaje tenga toda la ropa de un color y las cosas de otro, o sino que el fondo se maneje dentro de los azules y los amarillos y el personaje rojo mucho más brillante. Hay muchas maneras de componer para poder lograr resaltar las cosas que vos quieras.
y que al mismo tiempo estén dentro de una armonía. Bueno, esto ya lo expliqué un poco. Bueno, acá también puedes ver que el personaje es lo más brillante que hay dentro de... O sea, tenés el background, que básicamente no le prestas mucha atención. Después tenés el foreground, que es básicamente toda la estructura que está en el medio, que es de un color como un poco más vivo, y tenés el personaje que encima tiene un poquito de rojo que le da como un acento. Y bueno, así es como podés analizar otros juegos para replicar de la manera que te sirva o construir también. Bueno, dentro de la composición, que hablé un poco antes, bueno, tenés como, si vas a hacer, por ejemplo, concept o qué es, después vamos a ver qué es. Si querés hacer una imagen, cosas así, hay que tener muy en cuenta cómo se lee la imagen. Entonces, primero que nada, siempre leemos de izquierda, en Occidente leemos de izquierda a derecha, entonces acá probablemente lo primero que veas es a Mickey y después la mirada a una diagonal así y veas a los otros personajes. Lo mismo acá, se generan líneas y eso cuando se dibuja es muy importante. También se puede usar para las proporciones de los personajes o cosas así. En este caso, que este es el Children of Morta, en este caso uno ve esta imagen y bueno, ahí es lo que dije que había hecho mis propios punteros. La manera de leer es de esta manera, entonces cuando quieras poner, no sé, un mueble, tenés que fijarte dónde lo vas a poner, porque eso va a afectar qué es lo que el jugador va a ver. Entonces acá, esto es lo más brillante, entonces la vista va a ir acá, pero como leemos de izquierda a derecha, vamos a pasar por todos los puntos de brillo antes de llegar acá, que acá están, imagino que los personajes principales. Lo mismo en los juegos 3D, la iluminación se usa muchísimo para decirte a dónde tenés que ir o para guiar la jugabilidad. Entonces, en este caso, que es el portal, probablemente tengas que llegar acá arriba, porque es la parte que tiene más iluminación, y si ves acá hay para caminar. Entonces, te está diciendo cuál es tu objetivo. Entonces, la composición es muy importante para guiar. Bueno, voy a tomarme un segundito para tomar aire. Bueno, dentro de lo que es la animación, depende mucho del tipo de arte anterior que hayas elegido. No es lo mismo hacer arte para pixel art que hacer arte para 3D, que hacer animaciones para 3D, que hacer animaciones para las distintas cosas. Entonces, bueno, vamos a empezar viendo la animación tradicional analógica. Por ahí este es un proceso más lento porque tenés que hacer, como en este caso, tenés que hacer un fotograma por papel, por hoja que uses. Entonces se hace un proceso mucho más lento que, por ejemplo, si fuera tradicional digital, que en este caso puedes duplicar fotogramas, tenés más facilidades en lo que es lo digital, pero en este caso también, dentro de lo que es tradicional, vos elegís, digamos, las posiciones, tenés que dibujarlas una a una, o por ahí, y bueno, ir componiendo de esa manera. El ejemplo anterior es del Cuphead, que es muy conocido por tener la animación analógica. El siguiente es el Songbird Symphony, que solo me parece muy bonito. Que bueno, ahí se ve cómo todas esas cosas están hechas como con animación digital. En el pixel art se usa en general mucha animación digital. Después tenés lo que es la animación por huesos o cutout, que básicamente se van creando controladores para mover cada parte del cuerpo. Entonces, en este caso, haces un solo personaje o, por ejemplo, si es asimétrico, haces como partes para los dos lados, pero son muchas menos cosas enteras que tenés que dibujar, que es diferente en este caso, que si tenías un personaje así y un personaje así, probablemente no puedas usar el mismo dibujo base.
En este caso tenés el personaje y como vas moviendo hueso por hueso o articulación por articulación, es más económico, digamos, para trabajar. A ver, ¿cómo logran el efecto de la nariz que pareciera que se viera en distintos ángulos dependiendo de qué frame está? Por el resto lo entiendo, son recortados, lo podés como recortados, pero la nariz. Bueno, se puede deformar, o sea, puedes deformar la malla para generar más movimiento y si no, puedes usar otro fotograma, digamos, otra imagen. Sí, por ejemplo, si está sonriendo en una y está triste en otra, se usan dos sprites diferentes. Sí. O sea, medio que podrías hasta combinar con Capcom tradicional para lograr algún efecto un poco más elaborado. Sí, o sea, generalmente se usa tener más sprites, por eso que decía, por ejemplo, la gestualidad, por lo general no vas a poder lograrla con una sola imagen. Y también si querés cambiar los vestuarios o si querés cambiar las armas, pero básicamente la manera de animar sigue siendo como la misma, que es de tener al personaje como con huesos, que es lo que la diferencia de la otra. Claro, el fuego de arriba me imagino que sí es tradicional, el de la vela. Claro, claro. Sí. Y bueno, dentro de lo que es 3D se usa un sistema parecido que es por huesos, solo que bueno, de manera tridimensional y es muy costoso. Acá el ejemplo es del Valorant, que vos ves como las manos se mueven, el arma aparece, todo eso. Bueno, sí. Pero creo que... Bueno, algo que quería aclarar también, que hay que tener en cuenta cuando... esto va a ser... No, va a ser más adelante, no importa. Bueno, dentro de lo que son softwares, más o menos para tener algunas ideas o para poder ir experimentando si quieren, tenemos para pixel art el Paint.net, que es gratis y que si bien no tiene incluida una herramienta de animación, se puede instalar una extensión. Gracias. Después el Sprite es como lo más usado en el ambiente. No sé cómo lo pronuncié, no sé cómo se pronuncia. Vamos a asumir que es Sprite. Bueno, este está realmente optimizado para el pixel art. Todas las herramientas que tienen están en pixel art. La interfaz, o sea, todo lo que vos ves está en pixel art. Después, para lo que es vectorial, dentro de lo gratuito tenés el Inkscape, que es licencia abierta. Lo más usado para hacer es Adobe Illustrator, aunque, por ejemplo, Photoshop tiene herramientas vectoriales. También tenés el Adobe Animate, que también sirve para las animaciones, pero ahí mismo también se puede dibujar, digamos. Y dentro de lo que es mapa de bits tenemos también el GIMP, que es gratuito, y después tenemos el Photoshop, que es lo más usado, el Clip Studio Paint, que por ahí está más enfocado a dibujo y menos a fotografía, como es Photoshop desde sus inicios, entonces está más optimizado para el dibujo. Y después, si tenés un iPad, tenés Procreate, que es exclusivo de Apple, pero que es muy intuitivo y muy fácil de usar. No recomiendo para nada Procreate para hacer pixel art, desde ya, por experiencia. Es muy difícil seleccionar y exportar, no tiene ninguna manera de no hacer un filtrado bilineal. Bueno, dentro de lo que es animación, bueno, teníamos el Adobe Animate que mencioné antes, el Spine, que es el estándar dentro de la industria de videojuegos, que maneja todo por huesos. Tenés el Dragon Bones, que es gratuito, pero creo que ya no hacen más actualizaciones. Y la mayoría de los tutoriales están en chino, pero está bueno. Ese tiene un sistema para integrar a Unity directamente, está realmente hecho para videojuegos. Después tenés el After Effects, que si sos muy fan de Adobe, ya lo tenés ahí y vas a poder manejarlo como más intuitivamente. Y después
está el Toon Boom, que es Harmony Toon Boom o Toon Boom Harmony, no sé, que es de animación, también está como especializado en animación, pero es muy complejo. Tenés muchas maneras, muchas cosas para hacer, entonces por ahí, si estás aprendiendo, por ahí te confunda un poco porque tenés muchas opciones. Y dentro de lo que es 3D, tenés Blender, Maya, que son los que más se usan. Depende si haces esculpido o maquetado ya me olvidé, o modelado, ahí está. Y bueno, también hay más opciones, pero por algún motivo no las puse. Estas son las más usadas en general. Y bueno, el Substance Painter, que se usa para texturizado y también para generar texturas y cosas así. Bueno, y ahora vamos a ver más o menos cómo se trabaja con cada uno de los tipos de cosas que vimos antes. Bueno, cuando te traen esta idea del principio que podía ser post-apocalíptico RPG, vos tenés que al principio imaginar las cosas. Y ya que las estás imaginando, las dibujas. Este proceso suele perderse un poco en lo que son las globals o las jams en general porque no hay mucho tiempo. Pero bueno, acá es donde elegís las proporciones de los personajes, las armas, los peinados, la ropa, y a partir de ahí antes vas como dibujando, como se suele empezar a trabajar como básicamente solo con siluetas para ir viendo como las expresiones de los personajes, los movimientos, cómo se va todo el personaje. Todo se hace en esta fase, que más o menos es como que vas ideando. Vos a partir de ahí vas afinando los detalles, puliendo, y al final, dependiendo del tipo de juego que hagas, es cómo vas a hacer como la presentación final, por ejemplo, en este caso de personaje. Que en este caso, bueno, si fuera para hacer 3D necesitas tener todas las vistas del personaje. Si es cutout, necesitas hacer los personajes con los huesos separados. Si es pixel art, quizás solo necesitas un frente, o sea, un perfil para un lado y un perfil para el otro, no sé, un para atrás quizás, dependiendo del juego. Y bueno, eso también se hace bastante con los fondos, que vas como generando a partir de manchas y vas como creando el ambiente, vas eligiendo los colores. Y bueno, ahí le pones juego de jam, inicio, créditos, salir. Lo que hagas, si haces algo de concept, seguramente termine siendo la tapa del juego. Bueno, dentro de lo que es pixel art, tenemos el tema de la grilla, de qué tamaño van a tener los personajes y todo eso, las proporciones que uses. En este caso, mientras más chico sea, menos detalles va a tener. Y eso, ¿en qué influye? Si vos tenés algo de 16x16, ¿significa que todo tiene que entrar en 16x16? No, no todo tiene que entrar en 16x16. No vas a hacer un fondo en 16x16 porque cuando lo agrandes te va a quedar con unos cuadrados gigantes. Entonces, nada, elige la cantidad de detalles basado en para qué se va a usar. Por ejemplo, acá vemos en el one shot que tenemos la grilla que es de 16x16, pero aparte tenemos a las expresiones de los personajes que seguramente estén en 64x64. Y dentro de lo que es 16x16 tenés este personaje que mide como más de 32 seguro. Entonces nada, tenés que tener mucho en cuenta las proporciones que quieras usar, para qué lo vas a usar, si es una aventura gráfica y la querés hacer en pixel art, quizás ni tengas que pensar en esto, quizás solo dibujes en el fondo. O sea, sí vas a tener que elegir una imagen muy chiquita porque si no, no se van a ver los píxeles. Pero bueno, son cosas para ir pensando. Y bueno, dentro de cuando dibujás en pixel art, básicamente se trabaja como si fuera una pintura. Pones luces, sombras, vas agregando detalle de a poco.
Y bueno, hay más cosas, pueden buscarlas. Y bueno, ¿qué sale de acá? Porque no dibujás el personaje una sola vez. Para animar pixel art tenés que hacer estas cosas que son spreadsheets, que es básicamente tenés que dibujar lo que decía antes, que dibujás el personaje en cada posición, es animación tradicional, pixel art, digamos. Y esto, por ejemplo, es de un juego bastante viejo y aún así todos los sprites que tienen. En este caso, hasta los efectos visuales están dentro de las animaciones del personaje. Justo esta de acá es esto, que... bueno, eso. Y aparte tenés que hacer el mismo proceso para los ítems, los fondos. Si tenés una mascota que se mueve, también tenés que hacer las animaciones de la mascota. Y bueno, nada. Entonces tenemos los spreadsheets para las animaciones, y si no también tenemos también se pueden llamar spreadsheets, pero bueno, tenemos los atlas con los ítems. Entonces acá vos ponés todos los ítems y en vez de tener 700 imágenes de cada ítem en particular, tenés una sola imagen con todos los ítems adentro. Eso sirve para optimizar, organizar, no tener 700 nombres iguales. Bueno, en este caso no debería. O sea, en un verdadero atlas intentás optimizar todo el espacio que puedas. Entonces, si bien tiene que estar todo como centrado dentro de una cosa, se pondrían todos juntos. Más parecido a esto. Bueno, en lo que es vectorial, ya les dije que es como que, bueno, tenés cada parte por separado del cuerpo. Si tenés distintos tipos de manos, haces las distintas posturas de las manos. Lo mismo con las caras. Si tiene un mechón de pelo, también se lo haces aparte. Y bueno, todo eso lo vas como ensamblando. Y arriba, bueno, y después le generás las estructuras de huesos que después las animás para generar esto. Acá también vas a hacer todas las partes del cuerpo por separado, todos los ítems, todo en un atlas. Dentro de lo que es mapa de bits, lo que más te sirve es tener una referencia de cómo se ve tu personaje en todas las posturas, y o sea, sería como en todas las vistas, y a partir de ahí vas a dibujar la posición que necesites. Acá vemos cómo esto está hecho totalmente desde cero y no es la misma imagen que esta. Y bueno, acá también, si tenés burbujas de diálogo, las haces aparte. Si tenés piezas, las haces aparte. Y bueno, la animación que vas a ir haciendo cuadro a cuadro. En este caso, teniendo animación tradicional digital. Y bueno, dentro de lo que es 3D voy a explicar un poquitito, pero mañana va a haber una charla que va a dar él, no le voy a apuntar con el láser, pero bueno, que va a explicar todo mejor, pero bueno, yo voy a hacer un vistazo rápido por las dudas de que mañana no vayan, o que suceda algo. Una miradita rápida. Bueno, el 3D, siendo no voxel, podés empezar de dos maneras diferentes, dependiendo las necesidades del proyecto. Podés empezar como desde un esculpido, que básicamente se parece más a trabajar con arcilla, que vos tenés algo y lo vas como agregando y quitando partes. Y si no, tenés el box modeling, que vos partís de una figura geométrica, esperemos que avance esto, bueno, partimos de una figura geométrica básica y le vamos agregando poligonaje, o sea, más formas adentro para generar la figura que uno quiera. Bueno, ¿y qué diferencia el esculpido del box modeling? El esculpido tiene muchísimos más polígonos, puedes llegar a hacer muchísimos más detalles, lo cual si estás haciendo un juego enorme donde el 3D es todo lo que, o sea que el selling point del juego es el 3D, quizás te convenga trabajar algo con muchos detalles. Y si es algo más livianito, quizás te conviene empezar desde algo más sencillo, si no vas a tener tantas texturas o tanto detalle dentro.
Y bueno, ¿qué haces igual si hiciste el esculpido y lo querés usar en un juego? De esta manera, a menos que uses los nuevos Unreal, es muy difícil, porque se hace muy pesado para el proyecto. Entonces lo que se hace es se usa un proceso que se llama retopología para básicamente calcar el esculpido anterior, pero con menos detalles. Esta es una extensión que salía plata, no es tan fácil de hacer, pero bueno, es más o menos para que se entienda. Básicamente vos vas haciendo los rectangulitos que veíamos acá para llegar a esta forma, pero con menos polígonos. Y vos decís, y bueno, pero ¿para qué hice todos estos detalles y los voy a perder acá? Todos los detalles que vos hiciste en el esculpido, después los podés guardar, los podés vaquear, para que posteriormente, cuando vos le pongas las texturas puedan simular esos relieves. Entonces, bueno, hicimos el modelado o la retopología y te queda esta forma. ¿Cómo pintas esta forma? Antes de pintar la forma, tenés que desenvolverla como si fuera un huevito Kinder. Básicamente, proyectás en un plano todo lo que hay para pintar y desde ahí seguís trabajando. En este caso, bueno, acá se nota bien cómo cada parte se va pintando en los dos lugares al mismo tiempo. Claramente no se hace así, pero bueno, es más o menos para que se entienda y se vea cómo queda la proyección en plano y en 3D. Después de eso lo animás, que para animar tenés que hacer los huesos, nivelarlos, hacer que cada hueso mueva solo lo que tenga que mover y de ahí empezás la animación. Acá también usa controladores, que es para que sea más fácil. Y bueno, acá hay un ejemplo de una animación piola, ese salto, quien pudiera. Bueno, para las animaciones también podés hacerla como a mano, o si también está el motion capture, que es probablemente lo que estaba ahí, que se hace con los trajes para que te sigan las expresiones o el cuerpo y que sea más natural. Y bueno, estamos llegando al final. Para implementar, o sea, dentro vos tenés todo eso que hiciste, sí. Una pregunta que no sabes. La parte de shaders y trabajo, ¿qué parte del proceso de Eso, todo lo que es arte técnico todo se va haciendo más o menos en simultáneo. Si ya estás trabajando colaborativamente y tenés a alguien encargado de eso, apenas tengan una guía de estilo o algo así, va a poder empezar a trabajar, aunque sea con placeholders o cosas así, para empezar a hacer como los shaders o partículas y todo eso. Lo iba a incluir, pero no me dio el tiempo, perdón. Pero bueno, bueno, acá, por ejemplo, se ve que el rayito ese se va haciendo, digamos, cuando vas haciendo las animaciones de los personajes, pero bien podés hacer un rayito aparte en simultáneo y que te sirva para otras cosas también. Entonces se va haciendo más o menos también a esta altura del proyecto. Pero se va trabajando hasta el final, porque son cosas que seguramente se quieran ir editando y viendo a medida que el proyecto se va puliendo. ¿Te respondió? Perfecto. Bueno, entonces, acá, va en esta parte, de hecho. Vos tenés todos los assets, todos los sprites, todas las sprite sheets, todas las animaciones. Y dependiendo el proyecto, dependiendo lo que el equipo sepa hacer, dependiendo lo que se especialice la persona que programe, se van a usar distintos programas que son los motores gráficos, que básicamente ahí se ensambla el juego, se programa, podés jugarlo, de ahí lo exportás también. Y bueno, tenemos distintos programas, yo acá puse Unity y Unreal, que son los más
los más famosos. Pero también tenés, por ejemplo, Godot, que es argentina y está buena. Después tenés el RPG Maker. O sea, también sucede que a veces, si querés hacer cosas específicas, te convienen softwares específicos para eso. Si vas a hacer un RPG, y hacerlo en el RPG Maker, que va a hacer que todo sea más fácil. Pero quizás, si querés hacer algo más complejo que eso, te cueste más hacerlo. Pero quizás se pueda, no sé. Y bueno, el Game Maker, que también es uno que no he usado. Pero bueno, son bastante conocidos todos. Básicamente, saber implementar, que sería, por ejemplo, cómo exportar las imágenes o cómo se ensamblen en el proyecto, todo eso va a depender de qué programa uses. Y entonces a veces cuando vos estás buscando trabajo te dicen, bueno, pero tenés que saber manejar Unity. Y depende mucho como qué puesto quieras y cosas así, pero bueno, siempre te conviene saber un poco, abrirlo alguna vez, meter algunas cosas para entender cómo funciona y que también puedas como comunicarte con el resto del equipo. Y creo que eso es todo. Vine disfrazada de el equipo cool de Pokémon porque el último que jugué es el Pokémon Sol y Luna. Y bueno, creo que eso es todo. Si tienen alguna duda. Bueno chicos, dudas, preguntas, consultas, lo que quieran. Aprovechen que tienen una experta en el área para asesinar la pregunta. Primera tirada. Consulta, ¿cómo ves la aparición de Midjourney, Stable Diffusion, de todos esos generadores de imágenes con prompts en vos como artista y después vos como trabajador? Y sé que más allá de yo como persona, como artista puedo decir que es muy difícil lograr una uniformidad, o sea, como profesional puedo decir que es muy difícil lograr un estilo uniforme para implementar en un juego, por ejemplo, porque vas a hacer un árbol y el árbol, si bien se va a ver parecido al personaje, quizás usen cosas diferentes porque nadie lo está, o sea, si bien se está regulando, no es tan específico. No sé mucho al respecto igual. Personalmente prefiero, o sea, como artista, siento que mi mano ahí es lo que lo hace especial. Pero bueno, por ahí para una jam, si no tenés tiempo, te re sirve tener algo que te haga el arte. En una jam vale todo, básicamente, menos robar muy específicamente, pero bueno, por ahí sí se puede, hay que verlo. No sé. Gaby, más allá de que obviamente cada proyecto dependa mucho del diseño, el tipo de arte que se va a hacer, ¿vos cuál recomendaríamos que arranquemos por lo menos a ver o tener algo leído para ver cuál es más sencillo de implementar en una jam, considerando las restricciones de implementación, por ejemplo, en un motor? Bueno, para una jam, si no sé nada al respecto, no haría 3D. ¿He hecho 3D en jams? Sí. He hecho con gente que no sabía tanto, sabíamos todo lo básico, sí, y quedó bien. Pero bueno, necesitas tener como una base, un colchón muy fuerte para meterte a hacer 3D si no hiciste antes. Yo recomiendo mucho el pixel art porque es como lo más parecido a dibujar, a pintar. Y por ejemplo, lo que más... Bueno, igual depende del proyecto. Creo que lo que más he visto en jams son... Mirando el vivo, lo que más veo son plataformeros quizás, o novelas visuales, o aventura gráfica, especialmente si estás en un grupo que también es nuevo. Entonces, por ejemplo, si vas a hacer una novela visual y vos ya sabes usar Photoshop, y hacés en Photoshop, que no vas a ponerte a aprender otra cosa si lo que vos querés es que los personajes sean hermosos. En un plataformero, y si sabes el pixel art es como lo más básico, que también te imaginas un plataformero y te imaginas al Mario. Entonces, si elegís pixel art no vas a fallar mucho. Pero bueno, también puzzles quizás en esos he visto con fotos, con
un poco de todo, depende mucho del proyecto. Pero bueno, pixel art no falla y mapa de bits tampoco. Sí. Gaby, ¿cómo estás viendo el mercado laboral para artistas actualmente en comparación a hace 5 años? Bueno, en Mendoza hace faltan muchos artistas 3D, así que recomiendo un montón. Después, es difícil, en mi opinión, yo no he buscado muchos trabajos como artista porque sucede que tenés que tener como una imagen muy única que sirva. Sale de dos formas. Tenés que tener o una estética muy variable que puedas adaptarte a cualquier proyecto, o tenés que tener una estética tan particular que la gente quiera tomar tu estética. Entonces, siento que lo que es arte, por ejemplo, 2D, mapa de bits, es muy competitivo, porque hay mucha gente que está dibujando y que quiere eso y no sé si hay tanta oferta, no sé. Dentro de lo que es 3D hace falta mucha gente, lo que más hace falta son technical artists, que no entro acá, pero sería hacer efectos visuales, saber manejar un poco saber manejar shaders, que incluiría saber programación, todas las cosas que son como, mientras más complejo, más se busca, mejor se paga. Technical artists entra en esa categoría. Los programadores quizás puedan hacer cosas de technical artists, pero no tienen el ojo de un artista, y los artistas en general no quieren programar, pero si lo hicieran sería una excelente salida. Y Gaby, ¿a dónde recomendás empezar a estudiar o empezar a insertarse en todo esto que es tan complejo y que tiene tantas variantes? ¿O cómo arrancaste vos de último? ¿Cómo fue tu camino? Bueno, yo me fui aprendiendo a los palos, básicamente. Yo estudié diseño multimedial, aprendí un poco de 3D, sabía un poco de dibujo de antes. Lo que más me sirvió fue saber diseño, en realidad. Pero bueno, fui metiéndome, por ejemplo, acá en Mendoza, en el Club de los Videojuegos. Pasa también que yo empecé como con un grupo de amigues que queríamos hacerlo, entonces fuimos aprendiendo a la marcha. Quizás no sea el mejor camino. Pero bueno, acá en Mendoza está la diplomatura de videojuegos en la Universidad de Cuyo. Acá tenemos a la directora. Espacio publicitario, auspiciado por la diplomatura de videojuegos. Estaba mirando la charla. Después está la Universidad de Mendoza, que tiene la tecnicatura en videojuegos, que quizás no es tan específico para arte, pero tenés un pantallazo general, seguramente tengas muchos conocimientos de otras áreas que a la larga te van a servir para comunicarte con el resto de los equipos y que sea más fácil como meterte, porque también vas a haber tenido varios años de conocer gente y proyectos y cosas. Después también hay carreras online, también está aprender de libros, YouTube, lo que sea. Siento que por lo general no te piden mucho título, pero el título siempre está bueno, no sé. Depende de lo que le sirva a uno. Está la escuela de animación también, ¿no? Está la escuela de animación. Próximamente va a haber, creo que un curso de videojuegos retro por el RETSA a confirmar. No sé. ¿Alguna otra pregunta, duda? Tampoco hay online, así que bueno, Gaby, muchísimas gracias por la charla, muy explicativo todo y nos estaremos viendo en estos días. ¿Algún aviso parroquial respecto a las charlas de mañana o las becas? Bien, dos avisos. Vamos con el más sencillo en realidad. Mañana vamos a estar sorteando becas de movilidad y estadía para personas que quieran venir a la Global Game Jam de Mendoza. No la arruinas en la presentación. No, es que se te ve toda, me matan. Tendría por qué. Mañana vamos a estar sorteando ahí unas me becas para quienes quieran venir a participar a la Global Game Jam y no estén dentro del Gran Mendoza, así que si conocen gente que esté, no sé, en alguna otra parte de Mendoza o del país, se pueden inscribir a través del
el formulario, que lo pueden ver en nuestro Instagram o si no en nuestro Discord. Son pocas becas. La mayoría va a ser para gente que sea de Mendoza específicamente, pero hay un pequeño porcentaje reservado para alguien que a lo mejor esté en alguna otra provincia, pero alejado de sedes de Jam y quiere participar igual. El otro aviso es que mañana tenemos 3 charlas, de las cuales creo que hay 2 acá que van a estar dándolas. Julián Music, que va a dar de audio para videojuegos, no sé si es algo específico o es algo Audio y el fin del mundo. y el fin del mundo. Repositiva de charla. Bien, y Adrián, que vas a estar dando 3D, algo específico de 3D o es... Bueno, 3D para videojuegos, para allá. Perfecto. Y no estoy seguro cuál es la tercera charla. La de Wii, sobre QA. Bien, QA es control de calidad en videojuegos, que normalmente nadie lo toma en cuenta y es importantísimo porque se te rompe el juego y la gente empieza a hablar mal de vos en las reviews. Bien, lo de mañana va a ser en Distrito 33, que es un nuevo estudio de cine que se ha abierto acá en Mendoza. Está al lado del Cerro de la Gloria, a donde era la sede de la UCIN. Como es algo que casi nadie conoce, lo que vamos a hacer es juntarnos, no sé si en los portones del parque, si tenemos ya, portones del parque, nos juntamos en los portones del parque y ahí vamos en manada hacia arriba. Seguramente vamos a hacer 2 grupos, uno quienes organizan y otro que no. No se te escuchó nada ahí. No, el micrófono es para la charla solamente. Ok. Los de acá me escuchan, supongo que me escuchan. ¿Me escuchan, no? No se dejó ninguna charla. Igual en el map, si buscan Distrito 33, les dice que colectivo se toma. Sí. Sí, Es un lugar, va derechísimo. es un lugar precioso, State of the Art, imperdible, está bueno conocerlo. Sí, vamos a ver si nos da tiempo para hacer un pequeño tour por los estudios de cine que se abrieron, ¿hace cuánto? ¿Un mes? Hace un mes más o menos. Ajá. Ahí hemos hecho Virtual Production con Unreal Engine, así que cosas relacionadas a videojuegos se hacen ahí y seguramente vamos a hacer cosas de videojuegos ahí también específicamente. No sé si nos queda algo más. ¿Nos queda más? Bien, ok, muchísimas gracias por venir. Nos vemos mañana y la siguiente charla ya sería el lunes. El lunes que va a ser virtual. El lunes virtual. Pero ya publicamos todo por Instagram, síganos por Instagram. Eso es importante. Bien, también es muy importante que para la Jam se registren con anticipación porque la seguridad del lugar es como bastante estricta y necesitan el listado de gente el miércoles o el jueves. Te lo habían pedido, sí, jueves. A la mañana creo que hay que mandarlo. Así que para el miércoles estén inscritos en la Jam, si no están mal. Y si van a la Jam, coman, tomen agua, cuídense, que es un proceso intenso y no queremos gente que la pase mal. Exactamente. Quiero preguntar, habías dicho que no llevaban teclado, ¿cómo era para llevar? Bien, la cosa es así. El primer día de la Jam, que es el día viernes, no llevan nada. Lleven papel y lápiz y nada más, porque ese día es de brainstorming. ¿Sí? Vamos a armar grupos para que empiecen a pensar ideas y esas ideas las vamos a publicar. Y recién el día sábado, ahí sí traen su propio equipamiento para trabajar. Ahí lo único que van a ver son algunos monitores para quienes lleven sus PCs, o sea que no tengan que estar llevando la PC y el monitor y todo el desastre. Así que eso, lo que no va a haber van a ser teclados y mouse, eso sí, si ustedes llevan su PC tienen que llevar ¿También es el distrito? No, la Jam va a ser en la calle Gutiérrez al 50, que es la sede Global. Ah, bien. Sí, es un edificio, desde afuera no parece que hubiera nada, así que van a tener que buscarlo y allá arriba es gigantesco, entran como 130 personas sin problema. Gracias. Y ya hay inscritos, ¿cuántos? 110. 115. 115. Es importante que le avisen a todos, por más que crean que gente no está tan en videojuegos, para que se den cuenta que es increíble. Sí, No hace falta ser artista o programador o lo que sea. Si tenés a alguien que, no sé, es claro, una persona que le gusta la psicología y le interesa, puede aportar igual, un abogado. Sí, es como el evento perfecto si en algún momento les dio curiosidad respecto a cómo se hacen videojuegos.
ahí se puedan animar porque sus equipos seguramente van a estar armados tanto de gente que no sabe nada como gente muy veterana en la industria, entonces pueden trabajar y aprender en 3 días muy rápido todo el proceso de desarrollo de videojuegos, obviamente saltando un montón de pasos y haciendo mucha trampa. ¿Y para el sorteo se inscriben por Instagram directamente para las becas? Para el sorteo lo hemos publicado en Instagram, si no está publicado ahora lo publican en un ratito, si no en el Discord nosotros lo hemos publicado, es un formulario de Google donde ahí colocan si son de Mendoza, sus datos y algo para convencernos porque no va a servir de nada porque es un sorteo totalmente aleatorio, pero por ahí está bueno que lo leamos en el mismo sorteo. Es tan cortito porque nos dieron la beca ahora, ¿cuándo nos avisaron? Ayer. Sí. 2-3 días suponiendo, sale sorteada la gente que va a venir, tienen 48 horas para enviarnos todos los datos, si no nos lo envían, va suplente. ¿Sí? Porque no hay tiempo, ya la llamé dentro de nada. Bien, ¿alguna otra cosa pendiente? ¿Nada? ¿Estamos? Muchísimas gracias por venir, nos vemos mañana, espero que la mayoría o más traigan gente. Inviten gente porque no se puede todo.